Se sabe que el estadístico promedio para los clientes de una tarjeta de crédito de cierto banco es de 14.350 con una desviación estándar de 6.500. Del listado de los clientes se obtiene una muestra aleatoria de 49 clientes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de estadístico vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar un estadístico Z, debido a que la muestra que nosotros vamos a tomar es de mayor a 30. Para lo cual vamos a tener la siguiente fórmula. Z es igual a X menos mu sobre desviación estándar entre N. Vamos a poder nosotros identificar dentro de la fórmula el signo que es sigma. Nosotros utilizamos sigma para referirnos a un estadístico Z y vamos a utilizar la S para referirnos a un estadístico T. Vamos a continuación a poner los datos de nuestro problema. Tenemos que identificar cada uno de los aspectos o cada uno de los valores que se encuentran dentro de la fórmula, por la cual tenemos una media de 14.350. Vamos a tener una desviación estándar de 6.500 y un tamaño de muestra de 49. Para resolver nuestro primer inciso, vamos a sustituir los valores de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra tenga un promedio mayor a 17.500? Si vemos nosotros por aquí, estamos poniendo cuál es la muestra o cuál es la probabilidad de que nuestra muestra sea mayor a 17.500. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula de la siguiente manera. Z es igual a X, podemos identificar X aquí, que va a ser 17.500 menos nuestra media, que eran 14.350, sobre desviación estándar entre la raíz de n. Esto nos da como resultado 3.39. ¿Qué quiere decir? Que el valor de z, si lo identificamos o lo expresamos de la siguiente manera, es cuál es la probabilidad de que z sea mayor a 3.39. Importante, acabamos de identificar el valor de z y no el valor de una probabilidad. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a buscar cuál es la probabilidad con z en 3.39. Podemos hacerlo mediante dos opciones. La primera opción es el cambio de signos. ¿Por qué? Las probabilidades en distribución normal se dan de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que nuestras probabilidades se dan de aquí hacia allá. Entonces, todos los valores que nosotros vamos a buscar que sean menores se buscan de manera directa en nuestra tabla. Para lo cual nosotros aplicamos lo que es el cambio de signos para poder identificar de manera directa nuestro valor de X en nuestra tabla. Para lo cual vamos a expresar nuestra fórmula de la siguiente manera. Probabilidad de que Z mayor sea menor, positivo lo cambiamos a negativo. ¿Qué quiere decir? Dentro de nuestras tablas de distribución normal, vamos a ubicar o vamos a buscar cuál es el valor de Z en menos 3.39. Nuestras tablas de distribución normal se manejan con dos decimales. Podemos ver de manera vertical y de manera horizontal. Vamos a buscar el valor de menos 3.39. Ubicamos menos 3.39. Tenemos una probabilidad de 0.003%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi probabilidad es de 0.0003. ¿Cómo puedo corroborar lo siguiente? Mediante la gráfica de la campana de Gauss, yo puedo corroborar que el resultado que yo estoy obteniendo es el resultado correcto. Establezco cuál es mi mu, que son 14.350, y voy a ver o voy a buscar cuál es la probabilidad
de que X sea mayor a 17.500. Entonces, si yo tengo mi media en 14.350, por obvias razones, el 17.500 va a estar más o menos por aquí. Aquí puedo ubicar mi X, que es igual a 17.500. Y me está pidiendo cuál es la probabilidad de que sea mayor. Si en distribución normal las probabilidades sean de izquierda a derecha, quiere decir que hacia acá es mayor y hacia acá es menor. Entonces, la probabilidad que yo voy a buscar es la que se encuentra bajo esta área. Quiere decir que mi probabilidad dentro de lo que es esta área es igual a 0.0003%. Si quiero determinar lo que es el porcentaje, únicamente voy a multiplicar lo que es mi probabilidad por el 100% para poder obtener lo que es el área bajo la curva. En este caso, 0.003% por el 100% me da un 0.03%. Siguiendo con el problema anterior, vamos a determinar cuál es la probabilidad de que la muestra tenga un saldo promedio entre 12.000 y 15.000. Para lo cual vamos a expresar la fórmula de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra esté entre 12.000 y 15.000? Para dicho problema vamos a nosotros a determinar el valor de x1 y el valor de x2. Por lo tanto, aplicando nuestra fórmula debemos nosotros de obtener el valor de z1 y el valor de z2. Aplicamos nuestra fórmula de la siguiente manera. El valor de x1, que en este caso es 12.000, menos lo que es mi mu, 14.350, sobre la desviación, que son 6.500, entre la raíz de n. De la misma manera, para z en 2 vamos a utilizar el valor de x2, son 15.000, menos lo que es el valor de mi mu, que son 14.350, sobre desviación estándar entre la raíz de n. Obtenemos nuestros resultados aplicando las fórmulas correspondientes. El valor de z1 es menos 2.53. El valor de z2 es igual a 0.7. A continuación vamos a expresar nuestra fórmula de la siguiente manera. Vamos a sustituir los valores de z dentro de la ecuación que habíamos planteado para poder determinar cuáles son las probabilidades en base a nuestra tabla. Entonces tenemos que, vamos a buscar la probabilidad de que x esté entre 12.000 y 15.000. En este caso va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 2.53 y 0.7? Cuando nosotros estamos buscando probabilidades entre un valor y otro, las probabilidades o los valores de z se van a buscar de manera directa en nuestra tabla y únicamente vamos a hacer la resta de cuál es la probabilidad mayor menos lo que es la probabilidad menor. En este caso vamos a buscar nosotros de manera independiente cuál es la probabilidad en base a nuestra tabla de menos 2.53 y 0.7. Ubicamos nuestras tablas para buscar cuál es el valor de menos 2.53. Entonces nos vamos a nuestra tabla y vamos a ubicar los valores negativos. Vamos a ubicar el menos 2.53, menos 2.5, 1, 2, 3. La probabilidad de z en menos 2.53 es de 0.0057. Y vamos a ubicar cuál es la probabilidad de z2 en 0.7. Para esto vamos a ubicar el 0.7 dentro de los valores positivos de nuestra tabla. Y podemos obtener 0.7 que son
0.758. Como mi problema me está determinando cuál es la probabilidad de que se encuentre entre un valor y otro, voy a hacer lo siguiente. Para poder determinar mi probabilidad, voy a restar ambas probabilidades. Como ya hemos comentado, vamos a restar la probabilidad mayor menos lo que es la probabilidad menor. Entonces tenemos que la probabilidad de 0.758 menos 0.0057. Para lo cual vamos a obtener que mi probabilidad de que x entre 12.000 y 15.000 es de 0.7523. Esto lo puedo yo corroborar mediante lo que es mi campana de Gauss. Establezco lo que es mi media y voy a establecer el valor de x1 y el valor de x2. Si tengo yo por aquí mi media, que son 14.350, mi valor de x1, que son 12.000, va a estar hacia el lado izquierdo. Y mi valor de x2, que son 15.000, va a estar hacia el lado derecho. El valor que me está pidiendo, o la probabilidad de que me están pidiendo, es la siguiente. La probabilidad que corresponde a esta área es la probabilidad de 0.7523. Vamos a determinar cuál es la probabilidad de que la muestra tenga un saldo promedio menor a 10.000. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Probabilidad de que x tenga un saldo menor a 10.000. Vamos a aplicar nuestra fórmula que dice z es igual a x, en este caso son los 10.000, menos mi mu, que son 14.350, sobre desviación entre la raíz de 49. Resolvemos la ecuación y obtenemos que el valor de z para un saldo promedio menor a 10.000 es de menos 4.68. Expresamos nuestra fórmula de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 10.000? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a menos 4.68? Lo primero que tenemos que identificar es que nos está pidiendo un saldo menor. Ya habíamos comentado en el video anterior que en distribución normal las probabilidades se daban de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando una probabilidad sea menor, la vamos a buscar directamente en nuestra tabla y no va a ser necesario aplicar lo que es el cambio de signos. Si ubicamos nosotros nuestras tablas de distribución normal, podemos identificar que tanto para valores positivos como para valores negativos, los datos mayores únicamente llegan hasta menos 3.59, tanto para negativos como para positivos. En este caso, el valor que nosotros estamos buscando es menos 4.68. ¿Qué pasa aquí? Cuando un dato esté por arriba de lo que es menos 3.59, llamémoslo menos 3.60, menos 3.61, la probabilidad para todos los datos va a ser de 0.0001%. Cuando la probabilidad esté por encima de más 3.59%, es decir, 3.60, 3.61, 4, 4.5, las probabilidades van a ser 0.9999. En este caso,
la probabilidad que nosotros estamos buscando, o el valor de z que nosotros estamos buscando es menos 4.68, por lo tanto la probabilidad que le vamos a asignar va a ser 0.0001%. Entonces expresamos nuestra probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad de que z sea menor a menos 4.68 es de 0.0001 de probabilidad. Lo podemos corroborar mediante lo que es nuestra gráfica en la campana de Gauss. Establecemos nuevamente nuestra mu y vamos a ubicar un valor de x menor a 10.000. Entonces podemos ubicar el valor de x de esta manera y nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que x sea menor a 10.000. El área que nosotros estamos sombreando corresponde a la probabilidad determinada mediante nuestra fórmula, que es 0.0001. Por último, vamos a determinar cuál es el valor del saldo promedio bajo el cual se encuentra el 5% de los saldos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los datos que nos proporciona nuestro problema. Decimos o contamos con una probabilidad del 5%. Tenemos una media de 14.350, una desviación de 6.500, un tamaño de muestra de 49 y el valor que nosotros vamos a buscar va a ser el valor de x. Para lo cual vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula se expresa de la siguiente manera. Z es igual a x menos mu sobre desviación estándar entre la raíz de n. Como nosotros podemos ver en los datos que el problema nos proporciona, el valor o la incógnita que nosotros vamos a buscar es x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de despejar de nuestra fórmula la x. Para lo cual lo vamos a hacer de la siguiente manera. X es igual a z por desviación estándar entre la raíz de n más mi mu. Conozco el valor de la desviación, conozco el valor de n y conozco el valor de mu, pero desconozco cuál es el valor de z. Para lo cual yo voy a utilizar el 5% de probabilidad que maneja mi problema. ¿Qué quiere decir? Si yo traduzco el 5% a una probabilidad, puedo determinar que la probabilidad es del 0.05%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando nosotros utilizamos lo que son las tablas de distribución normal, comúnmente conocemos el valor de z y a partir del valor de z determinamos cuál es la probabilidad. En este caso nosotros conocemos cuál es la probabilidad y vamos a determinar cuál es el valor de z. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de ubicar esta probabilidad en la tabla para poder determinar cuál es el valor de z. Si yo ubico por aquí el 0.05%, puedo determinar que el valor de z bajo un saldo promedio del 5% es menos 1.64. Entonces, el valor de z en 0.05 es igual a menos 1.64. Para lo cual, ya conozco dentro de mi fórmula despejada cuál es el valor de z, cuál es el valor de la desviación, el valor de n y el valor de mu. Procedemos a sustituir los valores dentro de mi fórmula creada. X es igual a z, que es menos 1.64 por
6.500 entre la raíz de 49 más 14.350, que es el valor de mi mu. Por lo cuanto debemos de obtener que para un saldo promedio bajo el cual se encuentra el 5% de los saldos es de 12.827.14. Información que un estudio de estadística descriptiva arrojó para una muestra de 300 longitudes de cierta pieza automotriz producida en una planta. Con lo cual, nuestro problema nos proporciona una media de 25.29 y una varianza de 20.83, para lo cual nos pide que con los datos proporcionados calculemos cuál es la probabilidad de que una muestra de n igual a 5 piezas tenga un promedio mayor a 30 milímetros. Lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de estadístico vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un estadístico T debido a que nuestra muestra es menor que 30, en este caso n es igual a 5. Vamos a traducir o vamos a poder identificar nuestros datos que nos proporciona el problema. Contamos con una media de 25.29, una varianza de 20.83, un tamaño de muestra igual a 5 y una x igual a 30. Nuestra fórmula nos dice que t es igual a x menos mu sobre desviación entre la raíz de n. Si nosotros podemos identificar para nuestra fórmula, nosotros tenemos que utilizar nuestra desviación. Y nuestro problema nos está proporcionando cuál es la varianza. Como ustedes recordarán, en el tema de medidas de tendencia central y de dispersión, vimos una fórmula para poder determinar en base a la varianza cuál era el valor de nuestra desviación. Únicamente aplicábamos la raíz cuadrada a nuestra varianza para poder nosotros obtener cuál es el valor de nuestra desviación. En este caso tendríamos que aplicar lo que es la raíz cuadrada a nuestra varianza, que será la raíz cuadrada de 20.83, por lo cual nosotros vamos a obtener una desviación estándar de 4.56. Una vez obtenida nuestra varianza, vamos a proceder a sustituir en nuestra fórmula, para lo cual tenemos lo siguiente: t es igual a x, en este caso x tiene un valor de 30, menos el valor de nuestra mu, que son 25.29, sobre S, que lo acabamos de obtener, 4.56, sobre la raíz de 5. Nuestro valor de t que vamos a obtener al despejar o al solucionar nuestra fórmula va a ser t igual a 2.3096. El valor que nosotros acabamos de obtener es un valor de t y lo vamos a expresar de la siguiente manera: probabilidad de que t sea mayor a 2.3096. En una distribución t-student, las probabilidades se dan a la orden inversa que en una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades se dan de derecha a izquierda. Por lo tanto, cuando nuestro problema nos pida una probabilidad mayor, la vamos a buscar directamente en nuestra tabla. Y cuando nos pida una probabilidad menor, vamos a hacer un cambio de signos, ¿ok? Entonces, vamos a buscar cuál es el valor de t en 2.3096, para lo cual vamos a tener nuestras tablas de distribución t-student. Las tablas de distribución t-student manejan dos tipos de aspectos para utilizar, o un tipo de coordenada. La coordenada nos dice que la probabilidad es igual a la coordenada b alfa, donde b es igual a n-1 y representa los grados de libertad, y alfa es la probabilidad que nosotros estamos buscando. En este caso nosotros tenemos ya lo que es el valor de t y vamos a conocer cuál es el valor de n, por lo cual vamos a determinar cuál es nuestra probabilidad. En este caso vamos a hacer un uso de tablas de manera inversa,
a las que vamos a hacer en temas posteriores. Entonces, ubicamos, el valor de V es n-1, en este caso 5 menos 1. El valor de V o los grados de libertad que nos vamos a utilizar son 4. ¿Qué quiere decir? Que de manera vertical debemos de ubicar, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, 4 grados de libertad. Y el valor que nosotros vamos a buscar es 2.3096 en la línea de los 4 grados de libertad. Cuando un valor no se encuentre directamente en la tabla, tenemos que interpolar. Este es el caso específico para este problema. Vamos a interpolar de la siguiente manera. Nosotros conocemos los 4 grados de libertad y vamos a ubicar cuál es el valor de t en 2.3096. Si nosotros vemos la tabla, no encontramos el valor de 2.3096 directamente, pero podemos determinar que el valor de 2.3096 se va a encontrar dentro de los siguientes valores. Yo puedo ubicar que entre 2.132 y 2.776 se encuentra 2.3096. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que interpolar las probabilidades para poder determinar cuál es la probabilidad de t en 2.3096. Si nosotros alcanzamos a ver lo que es nuestra tabla, en los valores que acabamos de identificar, podemos determinar que 2.132 tiene una probabilidad de 0.05 y 2.776 tiene una probabilidad de 0.25. Al momento que nosotros hablamos de interpolar, quiere decir que vamos a sacar un promedio de las probabilidades en las cuales se encuentra t con 2.3096. Si yo saco un promedio de la probabilidad 0.05 y 0.025, puedo obtener lo siguiente. Probabilidad es igual a 0.0375. Y lo puedo corroborar